Hoy vamos a conversar de intervalos de números reales. Objetivo: representar conjunto de números reales utilizando intervalos en diversas situaciones de la vida. Pero antes vamos a ver cómo están compuestos los números reales. Los números reales están compuestos primeramente por los números naturales y ellos se denotan por un n. Son los primeros números que hemos conocido en nuestra vida. Ejemplos: 1, 2, 3, 4, 5. Después de esto, conocimos los números enteros, que se denotan con Z. Aquí están todos los números enteros negativos y positivos, desde menos infinito, llegando al menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, hasta infinito. Aquí también podemos representar el retroceder, el avanzar, el subir, el bajar, eh, también el girar, el ahorrar, etcétera. Una infinidad de aplicaciones de los números enteros positivos y negativos. Luego pasamos a los números racionales que se denotan con Q. Aquí tenemos una infinidad de ejemplos de números racionales. ¿Y cuáles son ellos? Los racionales son las fracciones, son los decimales finitos y son los decimales infinitos periódicos y los decimales infinitos semiperiódicos, ya sean positivos o sean negativos. Recordemos que los números racionales son todos aquellos números decimales que los podemos expresar como una fracción. Y después, ¿cuáles tenemos? Bueno, tenemos todos aquellos números decimales que son infinitos y que no se pueden expresar como una fracción. ¿Y cómo se llaman? Esos son los números irracionales y que se denotan con una I. Aquí tenemos varios ejemplos de números irracionales famosos, como por ejemplo pi. Pi es un número famoso, hasta tiene un día de su celebración, que es el 14 de marzo, y es famoso porque lo conocemos todos, hemos calculado el perímetro y la área y lo hemos utilizado. También cuando queremos, es famoso relacionar su longitud con su diámetro, cualquiera sean estos, obtenemos el mismo resultado, que es pi. Después tenemos este otro famoso que es E, que es de los logaritmos naturales, que se utiliza en la ciencia y en la economía. También tenemos Phi, que es un número muy famoso, es también llamado el número de oro. Se utiliza en las artes, en la arquitectura y conocido por el espiral áurea. Y aquí tenemos otros números irracionales que no son tan famosos, como la raíz cuadrada de 2, la raíz cuadrada de 3 y todas las raíces cuadradas que no son exactas. Bien, todo este conjunto de números componen los números reales y que lo podemos visualizar en este diagrama sagital. Aquí, como ustedes pueden ver, los números naturales son los más pequeñitos en este conjunto porque fueron los primeros que conocimos, son todos los números enteros. Después ampliamos nuestro horizonte y conocimos los Z, los positivos y los negativos, avanzar, retroceder, subir y bajar. Y después tenemos los números racionales, que son todos aquellos números decimales finitos e infinitos periódicos y semiperiódicos que los puedo expresar con una fracción. Y todos aquellos números decimales que son infinitos se llaman irracionales y que están acá al ladito, y con todos estos conjuntos de números formamos los números reales, con los que vamos a trabajar ahora en estos intervalos. Pues bien, entonces pasemos a ver qué son los intervalos. ¿Qué son los intervalos? Bueno, los intervalos es un conjunto de números reales que se encuentran comprendidos entre un extremo A y otro extremo B y que lo podemos representar con la recta numérica. ¿Qué quiere decir? De que aquí, en estos extremos, en el extremo A y en el extremo B, es un trozo, es una parte de la recta numérica, es una parte del todo, ese es un intervalo.
una parte del todo, un tramo, un pedazo que lo sacamos y lo analizamos y vemos. Y aquí, en esta parte, aquí podríamos decir del -5 al 3, todo lo que está ahí se va a considerar para la situación que podemos estar planteando, que vamos a plantear o que se nos ha realizado. Eso es un intervalo, un trozo, un tramo, una parte de la resta numérica de la vida. Pues bien, antes de pasar de lleno a los intervalos de los números, vamos a ver cómo lo vemos esto en la vida diaria nuestra. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de la vida. El primero, que nosotros le llamamos los tramos de la postulación de las becas. Nosotros tienen ustedes un tramo de notas, si tienen de cierta nota o de, de, de esta partida y no tiene fin, usted puede postular a esa beca y vamos a ver si la obtiene. Otra posibilidad es cuando los tramos de los beneficios y la gratuidad, ustedes que van a entrar muy pronto a esa situación tienen que manejarlo, cuál es el tramo, si ustedes están en el tramo que les corresponde gratuidad o no están en ese tramo, están en ese intervalo o no están en ese intervalo para poder interpretar y poder manejarse en eso. En los tramos del índice de la masa corporal, eso es súper importante para saber cómo está nuestra contextura, si tenemos una delgadez extrema, somos delgados, tenemos un cuerpo saludable o un cuerpo de sobrepeso o tenemos obesidad o obesidad mórbida. Otra situación es cuando tenemos los índices de la muestra de la sangre. Ustedes cuando se van a tomar sangre tienen que saber qué significa la información que ahí viene, por eso es importante saber eh, cómo se leen los intervalos. También están los intervalos de las tasas de interés cuando sus papás quieren pedir un crédito o cuando ustedes después más adelante quieran pedir un crédito, cuál va a ser la tasa de interés, en qué tramo van a estar, de acuerdo, cuáles son los tramos depende la tasa que le van a dar. Y etcétera. Podemos mencionar un sinfín de situaciones donde utilizamos los intervalos ya teniendo claro de que los intervalos tengo que saber interpretarlos, tengo que saber leerlos, tengo que saber graficarlos. Vamos a conocer entonces cómo son los intervalos y cómo se pueden presentar. Veamos. Bueno, los intervalos pueden ser cerrados. ¿Qué significa cerrado? Aquí tenemos la representación en la recta y tenemos el inicio, la partida y la llegada. Y como se dan cuenta, aquí está enrojecida la partida y también está enrojecida la llegada. ¿Qué significa? Que estos elementos se consideran dentro del intervalo. Y para escribirlo como intervalo usamos estas corchetes y que si está enrojecido es cerrado y van hacia adentro. Ambos extremos, los dos hacia adentro. Significa que tengo que considerarlo. Vemos el ejemplo de la recta numérica, es el -1, está enrojecido, por lo tanto va hacia adentro y el -1 lo tengo que considerar dentro de este intervalo. El 5 está enrojecido, va hacia adentro, lo tengo que considerar. Veamos cómo se expresaría como conjunto. Por comprensión diría que X pertenece desde el -1 y como es cerrado es menor o igual. Y el 5 como es cerrado también es menor o igual. Por lo tanto, aquí tiene que ser menor o igual, aquí corchete hacia adentro y en la gráfica enrojecida. Y por extensión me pide que mencione todos los elementos que están acá y como es cerrado, que se consideran, parto del -1 y anoto todos los elementos que están hasta el 5. Eso es ser intervalos cerrados. También pueden ser abiertos. ¿Qué significa que sean abiertos? Tenemos el punto de partida y el punto de llegada, que no se considera, no está enrojecido, está blanco. Por lo tanto, esto no lo voy a considerar este extremo, es decir, el corchete va a ir hacia afuera. El punto de llegada tampoco lo voy a considerar, el corchete va a ir hacia afuera. En el ejemplo de la recta numérica, el -1 no lo tengo que considerar porque no está enrojecido y el 5 tampoco está enrojecido, por lo tanto los corchetes van hacia afuera. ¿Cómo sería como conjunto? Por comprensión diría -1 y aquí es estrictamente menor porque tiene que ser
El menos 1 es el más pequeño, pero tengo que considerar el que está antes. Y es estrictamente menor que el 5. Por lo tanto, por extensión, tendría que escribir todos los elementos sin considerar el menos 1 y sin considerar el 5. Entonces quedaría compuesto por el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. Bien, ya hemos visto intervalos cerrados, intervalos abiertos. Ahora, ¿qué nos queda? Nos queda la posibilidad de que se combine, que uno sea abierto y el otro cerrado. Veamos. Tenemos intervalos abiertos por la izquierda, que significa que el punto de partida está abierto, no lo considero, es decir, corcheo hacia afuera. El punto de llegada está enrojecido, se considera corchete hacia adentro. En el ejemplo, el menos 1 no está enrojecido, es corchete hacia afuera, por lo tanto no lo tengo que considerar. El 5 está enrojecido, corchete hacia adentro. Veamos por comprensión y por extensión. Por comprensión, el menos 1, como es abierto, corchete hacia afuera, aquí es estrictamente menor. El 5, como está corchete hacia adentro, está enrojecido, es menor o igual. Por lo tanto, ahí menor o igual. Como el menos 1 no lo tengo que considerar, tengo que partir del 0. ¿Y hasta qué número tengo que llegar? Hasta el 5, porque sí lo puedo considerar. Y aquí tenemos entonces el intervalo abierto a la izquierda y cerrado a la derecha. Vamos a ver la otra posibilidad. ¿Cuál es la otra posibilidad? Intervalo abierto a la derecha, cerrado a la izquierda. Aquí el punto de partida a la izquierda está enrojecido, intervalo cerrado hacia adentro. La derecha no está enrojecido, intervalo abierto, corchete hacia afuera. En la recta numérica el menos 1 está enrojecido, intervalo cerrado hacia adentro, el menos 1 lo puedo considerar, intervalo no enrojecido, por lo tanto hacia afuera el 5 no lo puedo considerar. Vamos por comprensión y extensión. Como es el menos 1 cerrado, es menor o igual, y el 5 es abierto, es estrictamente menor. Como el menos 1 es cerrado menor o igual, lo puedo considerar y parto del menos 1, pero no puedo llegar al 5, llego solo hasta el 4. Como se dan cuenta, aquí tenemos las 4 posibilidades de los intervalos. Ahora existe cuando solo hay un punto de partida o un punto de llegada. Veamos cómo se llama. Son los intervalos infinitos. Aquí tenemos el punto de llegada, pero no tengo un punto de partida. Como no tengo el punto de partida y está hacia la izquierda, entonces llega hasta el menos infinito. Y como es menos infinito, es abierto porque no lo puedo considerar, porque no sé hasta dónde llega. Y el punto de llegada no está enrojecido, también es abierto, corchete hacia afuera. Por comprensión, sería que x pertenece a tales que x es estrictamente menor a a. Aquí tiene solo un valor, un extremo, porque lo otro es menos infinito. El segundo caso, tiene punto de partida, pero no tiene punto de llegada. Y no está enrojecido, por lo tanto el punto de partida es abierto, corchete hacia afuera, porque no lo puedo considerar. Y como no sé hasta dónde llega, es hasta más infinito y ese intervalo abierto. Por comprensión, quedaría que x pertenece a los reales, tal que x, estos son todos los mayores porque a es el más pequeño, son todos los mayores. Veamos la tercera posibilidad. No tengo punto de partida, pero sí tengo punto de llegada, pero este está enrojecido. ¿Qué significa? Que está considerado y que es un intervalo cerrado. Entonces, intervalo abierto hacia afuera, de menos infinito, llega hasta A, corchete hacia adentro porque es cerrado. Por comprensión, quedaría que x, como es cerrado, es menor o igual a A. Y el último caso, tengo el punto de partida que está enrojecido, pero no tengo el punto de llegada. Por lo tanto, como está enrojecido, es un intervalo cerrado, corchete hacia adentro, y no sé hasta dónde llega, entonces hasta infinito. Y como no sé, es intervalo abierto. Por comprensión,
quedaría que X pertenece a los reales tal que X es mayor o igual a ese punto de partida. Y ahí tenemos todas las posibilidades de cómo expresar un intervalo. Veamos entonces ahora algunos ejemplos. Ejemplo 1. Aquí me está hablando y me dice que menos 4 es menor o igual a X y X es menor que 6. ¿A qué se refiere? Que aquí me está hablando que es menor o igual, por lo tanto me está hablando de un intervalo cerrado. Y como es un intervalo cerrado, este valor lo puedo expresar en el conjunto por extensión. Veamos cómo quedaría como intervalo. Corchete hacia adentro, porque es cerrado, y como este es estrictamente menor, corchete hacia afuera. Por extensión, ¿cómo quedaría? Como este es cerrado, empezaríamos con el menos 4. Y tengo que llegar hasta el 6. Como estamos hablando de números reales, vamos a llegar hasta el 5,9, porque el 6 no puede ser, porque tiene que ser estrictamente menor que 6. Y la forma gráfica quedaría así. Marcamos un punto de partida y que tiene que estar en este caso ennegrecido y le colocamos menos 4. Al punto de llegada, que es 6, que no está ennegrecido porque es estrictamente menor, no lo considero. ¿Estamos? Veamos otro ejemplo. Ejemplo 2. Aquí está expresado por comprensión este conjunto. Dice que X pertenece a los reales, tal que 1,45 centésimas es estrictamente menor que X y X es menor o igual a 5,8. ¿Qué significa? Significa que este tramo, este valor, no lo puedo considerar porque dice estrictamente menor. Por lo tanto, esto sería un intervalo abierto, es decir, corchete hacia afuera. Y aquí el punto de llegada es un intervalo cerrado porque dice menor o igual. Por lo tanto, corchete hacia adentro. Veamos. Ahí está, corchete hacia afuera, corchete hacia adentro. Y en la gráfica sería marcar el 1,45 centésimas, pero sin ennegrecer, y el 5,8 ennegrecido porque es cerrado. Vamos a un ejemplo 3. Dice, exprésalo en un conjunto e intervalo. Aquí que tenemos una gráfica. Nos damos cuenta que no tengo punto de partida, pero sí tengo punto de llegada. Como no tengo punto de partida, me tengo que fijar que es infinito, pero el punto de partida está a la izquierda, por lo tanto es infinito negativo. Entonces, como es infinito, es un intervalo abierto desde menos infinito y es donde llega al menos 5. Pero el menos 5 está ennegrecido, por lo tanto es un intervalo cerrado. Entonces, abierto hacia afuera, menos infinito, menos 5 cerrado. Y por comprensión quedaría X menor o igual, porque me tiene que indicar que es un intervalo cerrado y que lo puedo considerar en sus valores. Sigamos entonces. Bien, ahora con todos estos ejemplos les corresponde a ustedes hacer la actividad. En la actividad 1 dice, encuentra 3 números que pertenezcan a cada uno de los intervalos. Y les doy 4 actividades. ¿A qué se refiere aquí? Este primero es un intervalo abierto porque el corchete va hacia afuera. Es decir, el menos 2 no lo puedo incluir porque no lo tengo que considerar. Y tiene que llegar hasta el 1, que también es abierto. Por lo tanto, tengo que escribir 3 números reales que están entre el menos 2 y el 1 sin considerar ninguno de estos dos números. Y tengo que expresar en un conjunto por extensión solo 3 números reales que pertenezcan a este intervalo. En el B también tengo que escribir solo 3 números, un conjunto por extensión, 3 números que estén en este intervalo. Este corchete es hacia adentro, por lo tanto el 0 está incluido. Perfectamente lo puedo incluir 0 y tengo que escribir otros dos valores que estén entre el 0 y el 1
pero no puede ser el 1 porque el 1 es un intervalo abierto que no lo considera. En el C, este es un intervalo cerrado, por lo tanto, este valor lo tengo que considerar, está dentro del conjunto de elementos y desde el -5 al 4. Por lo tanto, el 4 también es cerrado, también está dentro de ese conjunto de elementos. Aquí me pide que solo escriba 3 números, por lo tanto que estén en este intervalo. Ahí usted escribe 3 valores como conjunto por extensión. Y el último dice que este es un intervalo abierto, por lo tanto el 0 no lo puedo considerar. Y el 3 llega hasta el 3 y el 3 está en un intervalo cerrado, por lo tanto lo puedo considerar. En la pregunta 2 dice, expresa como intervalo y representa gráficamente los siguientes conjuntos. Ahí está el conjunto A, dice que son todos los X menores, estrictamente menor, por lo tanto es un intervalo abierto, tiene un solo punto de llegada, por lo tanto su punto de partida es un infinito y llega hasta el -3. En la B también dice que X es menor o igual, por lo tanto, como X es menor o igual, está hablando de un intervalo cerrado, es decir, este elemento lo puedo considerar, tiene que estar ennegrecido. Y el tercero habla de intervalo entre, tiene un punto de partida menor o igual y tiene un punto de llegada menor o igual. Por lo tanto, aquí dice que lo represente por intervalo y por la gráfica. Yo sugiero que haga primero la gráfica y ahí va a poder visualizar mucho mejor los intervalos. Es una sugerencia solamente. Y el último ejercicio dice, apliquemos los intervalos en la siguiente tabla de índice del colesterol. Pues bien, aquí lo que me están pidiendo es que yo confeccione esta misma tabla con los índices del colesterol y le aplique los símbolos matemáticos y utilice los intervalos. Ahí dice menos de 200 mg/dl. Por lo tanto, aquí lo puede aplicar con una X o con una C o solo con el símbolo. Tiene que confeccionar la tabla y en vez de escribir estas palabras, las traduce a un lenguaje matemático. En la B, dice, ¿qué significa obtener 220 mg de colesterol total y 50 mg del HDL en un examen de sangre? Bueno, tiene que mirar la tabla anterior y ver qué pasa. Si no encuentra qué comentario puede hacer, dice, investiga si necesita información adicional y les dejo este video. Yo creo que eso nos puede ayudar también para la vida, para tener una vida saludable. Se los recomiendo que vean el video. Bueno, y les dejo listo que la próxima guía vamos a tratar las operaciones de la unión e intercepción de los intervalos y para aquellos que quieran tener algo que hacer, les recomiendo estas 2 páginas para su trabajo. Nos estamos viendo.